Es un placer estar aquí, hermanos. Veo algunas caras nuevas, yo creo algunos hermanos que no habían podido estar estos días. Y mi nombre es Manuel de Hoyos, soy pastor en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Texas. Vivimos en Texas, hermanos. Reciban un saludo de mi esposa, mi familia. Y Dios nos tiene trabajando y siendo pastores allá en México, hermanos. Amén. Estamos trabajando como pastores, como evangelistas, y Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Conocí al Señor cuando tenía 16 años, hermanos. En 1999, ya llovió, ya tengo 40. Y desde los 17 años predico. Dios me llamó al ministerio a los 17 años. Esa edad me fui al instituto bíblico y comencé a predicar. Amén. Empecé a servir al Señor y hemos estado predicando y sirviendo al Señor en diferentes países, compartiendo la palabra del Señor. Y Dios es bueno, hermanos. Amén. Y créanme que más que nunca, hermanos, necesitamos volver a Dios, volver a la palabra, volver a la doctrina y volver al fuego pentecostal. Porque Dios quiere hacerlo y Dios quiere usarnos y Dios quiere bendecirnos. Amén. Tome su Biblia, hermanos, y en lo que busca el pasaje, quiero una vez más felicitarlos por estos 27 años de ser iglesia, de ser una opción en la comunidad para que el pueblo venga, hermanos, la gente venga y puedan escuchar el mensaje del evangelio. Pero más allá de ser una opción, hermanos, somos la respuesta de Dios para esta comunidad y somos el brazo de Dios para llevar la palabra a los que no le conocen. Amén. Vamos, hermanos, espero que todos o la mayoría hablen español, hermanos. Amén. Y si no, por ahí el Señor les revele. No, veo que algunos les interpretan, gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a… ¿Cuántos hablan español? ¿Cuántos me entienden? ¿No? La mayoría, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y yo quiero invitarlos que vayan al libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 4, un pasaje muy conocido, muy predicado. Y hoy quiero hablarle algunas verdades sobre este pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dígale al que está a su lado, Dios va a hablar a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios va a hablar a nuestro corazón. Amén, hermanos. Dios quiere hacerlo. Mire, hermano, no importa de qué denominación sea alguien, no importa de qué principio de denominación o de creencia sea alguien, todos concluimos lo mismo. La iglesia nació, la iglesia inició, la iglesia dio el banderazo el día del Pentecostés. Y el día del Pentecostés, hermanos, la iglesia nació en una experiencia gloriosa de poder, de manifestación de la gloria de Dios. Y dice Hechos capítulo 2, si me acompaña, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, es decir, no lo esperaban ellos, ni siquiera sabían que iba a pasar eso. Ellos estaban congregados, era un domingo, primer día de la semana, fiesta del Pentecostés, de las primicias. Pero dice la Biblia, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te pido en esta tarde, Señor, que vengas a hablar a nuestra vida. Señor, despierta un hambre especial y un anhelo que queme en el corazón de los que estamos aquí. Padre, yo no sé quiénes experimentan ahora mismo la llenura del Espíritu Santo. No sé quiénes, Señor, han tenido la experiencia pentecostal, pero sé que es para todos. Y te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús,
que a partir de este momento, mientras esté predicando, Señor, empiece tu Espíritu Santo a poner hambre, a poner sed, a poner un anhelo por tu poder, por tu gloria, por la manifestación de tu Espíritu, para que la iglesia, Señor, pueda alcanzar lo que quieres de nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo. Ven y sopla de los cuatro vientos, y que podamos experimentar el fuego, Señor, genuino, verdadero, de la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Hoy quiero, hermanos, compartirles este sermón en el cual usted va a aprender mucho, y así que abra su entendimiento y si apunte rápido, mantenga su Biblia en la mano. Pero hoy quiero compartirles un tema que se llama las características del pentecostalismo bíblico. Diga conmigo, las características del pentecostalismo bíblico. Hermanos, el pentecostalismo que la Biblia enseña tiene características que lo hacen distinto, único, bíblico. Y cuando nosotros llevamos un pentecostalismo bíblico y nos acordamos constantemente de lo que Dios hizo en el Pentecostés, vamos a poder mantenernos en la raya de lo que es el pentecostalismo y no irnos más allá a un emocionalismo extremo y a un fanatismo que no tiene nada que ver con lo que el Espíritu Santo hace y con lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos son pentecostales, hermanos? ¿Cuántos han tenido un encuentro con el Espíritu Santo? ¿Cuántos han tenido un encuentro, hermano, genuino con el Espíritu de Dios alguna vez en tu vida? En algún altar, en algún campamento, en algún culto, Dios vino y te tocó, te llenó. Sentiste su gloria, sentiste su poder. Y no estoy hablando de la conversión. Ayer explicaba, hermanos, que una cosa es la recepción del Espíritu en la regeneración y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, hermanos. No es lo mismo la conversión, el recibir a Jesús, que la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos recibir al Espíritu. San Juan capítulo 20, y dice la Biblia que recibieron al Espíritu, pero no hubo manifestación, no hubo lengua, no hubo nada. Pero cuando llegó el día del Pentecostés, hermanos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hubo una evidencia física, audible, escritural de que algo estaba pasando. Ahora, en este día, hermanos, no pretendo explicar la fiesta del Pentecostés porque no es el propósito de la predicación. Lo he hecho muchas veces, hermanos, cuando he predicado en algunas ocasiones acerca del Pentecostés. Más bien quiero hablar, hermanos, el cómo y cuáles son los propósitos de Dios en el Pentecostés y a través del Pentecostés para este tiempo de la dispensación de la gracia. Cómo influye la venida del Espíritu Santo sobre la misión de la iglesia. La Biblia dice, hermanos, en Hechos capítulo 2, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué cambió antes y qué cambió después? ¿Qué cambió desde ese día? ¿Cuáles fueron, hermanos, las razones principales de esta experiencia poderosa? ¿Por qué Dios está tan interesado de que el Espíritu Santo venga con nosotros? ¿Por qué les dijo no salgan de Jerusalén sin antes ser llenos, investidos del Espíritu Santo? ¿Qué cambió en pro de la iglesia y de la comisión que habían recibido en el Monte de los Olivos? Las características del Pentecostés son las mismas, hermanos, que distinguen y deberían de distinguir a la iglesia pentecostal de ahora en el presente. Iglesia, existen en la Biblia características del Pentecostés que determinan, hermanos, la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Escuche lo que le voy a decir. Cuando usted escuche ahorita las características bíblicas del Pentecostés, usted se va a dar cuenta de cuánto necesitamos del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta de cuán gran necesidad es en el 2023 de que vuelvamos a ser llenos del Espíritu Santo, de que vuelva Dios a avivarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, entonces existen características del Pentecostés que las necesitamos hoy en día. Vamos a ir a la Biblia. Primer punto:
¿Cuál es la primera característica, hermanos, del pentecostalismo bíblico? ¿Tiene la Biblia en su mano? La primera, es decir, ¿cuál es la primera característica bíblica del Pentecostés en Hechos capítulo 2? La primera característica, hermanos, es que el Pentecostés nos enseña, escuche, que la fuerza de la iglesia no es antropocéntrica. La fuerza de la iglesia no es humana. Diga conmigo, la fuerza de la iglesia no es humana. La palabra correcta sería antropocéntrica. Antropos, hombres, céntrica, centro. Es decir, la fuerza de la iglesia no sale del interior del hombre. No es una fuerza humanista. No es una fuerza que viene de la solidaridad del pueblo y de la unión. La fuerza de la iglesia, hermano, no es humana. La fuerza de la iglesia no es nuestra. Dice la escritura, hermanos, que estaban todos unidos, juntos, pero todavía no estaba la persona del Espíritu Santo. Dice versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, aleluya, pero todavía no está el Espíritu Santo. Estaban juntos, pero sin poder. ¿Por qué? Porque la fuerza de la iglesia no está en la solidaridad humana. La fuerza de la iglesia no es antropocéntrica. La iglesia necesita algo que sucedió a partir del versículo 2. La iglesia necesita el poder de Dios. Nuestra fuerza no es fruto de la carne. Como dijo el profeta Zacarías, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y dice el versículo 2, hermano, que lo que le falta a la iglesia tiene que venir del cielo, tiene que venir de arriba. Dice la escritura en el versículo 2, hermano, que de repente vino del cielo. ¿De dónde vino, hermano? Del cielo. No vino del hombre, no vino de nosotros, no vino de la solidaridad, no vino de la sociedad, no vino de la fuerza, hermano, de nuestra convivialidad. Vino del cielo. La fuerza de la iglesia es celestial. El poder que obra en la iglesia es espiritual. Aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Lo que Dios le da a la iglesia viene y tiene que venir del cielo, porque por más que yo quiera como pastor, no tengo la fuerza, el poder ni las armas de transformar a nadie. Oh, pero cuando el poder viene del cielo, cuando Dios viene, alabado sea el nombre del Señor, dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales. Hechos capítulo 2 dice en el versículo 3 que se les repartieron lenguas de repente a todos y a cada uno de ellos. La palabra es glosas del griego, es decir, se les dieron lenguas que no eran de ellas. Las glosas que ellos recibieron no estaban gobernadas por su entendimiento, pues ni siquiera las conocían. Eran lenguas dadas por el Espíritu. Y dice la Biblia que fueron lenguas como de fuego. Y esto nos conecta, y lo hace intencionalmente Lucas, nos conecta con Lucas 3:16, cuando Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más grande que yo, del cual no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando llegó el día del Pentecostés, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Mateo, no, el Espíritu repartió lenguas de fuego a cada uno de ellos. Y dice la escritura, hermanos, aleluya, que aunque el Espíritu Santo es invisible, porque es una verdad, usted no puede ver al Espíritu, el Espíritu es invisible. Cristo le dijo a Nicodemos que el viento sopla de donde quiere y no puedes ver de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu no lo puedo ver, está aquí y ni siquiera lo vemos, porque Él es Espíritu infinito, invisible. Oiga, ¿y cómo se dieron cuenta entonces de que el Espíritu Santo había descendido si el Espíritu Santo es invisible? Hermano, porque dice el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, las lenguas fue la evidencia, la manifestación física, hermano, y escritural de que algo estaba pasando, porque Dios no lo puedo ver, pero había una evidencia de que alguien estaba tocando el corazón y las vidas. ¿Por qué? Porque comenzaron a hablar 17 dialectos de lenguas que ellos no conocían, y empezaron a hablar glosolalia, lenguas angelicales, hermano, cosas que no venían de su entendimiento, sino del Espíritu de Dios. Lenguas como de fuego. El fuego en el Pentecostés simboliza pasión, ardor, avivamiento, fuego, expansión, vida. Su presencia, dice el versículo 2, llenó toda la casa. Escuche esto. Dice que la casa se llenó, ¿verdad?
Dice, vino un viento recio y llenó toda la casa. Pero luego dice, hermano, que se les parecieron lenguas a cada uno de ellos. Y aquí hay un principio. La manifestación llena toda la casa, pero la experiencia es particular. A veces Dios puede llenar el templo y hay gente que se queda sin recibir. En este lugar y en esta experiencia, el Espíritu llenó toda la casa donde estaban reunidos. Pero luego dice que se les aparecieron lenguas a cada uno. En otras palabras, Dios no solo quiere llenar el templo, Dios quiere manifestarse en tu vida, en lo particular. Dios quiere tocarte a ti, Dios quiere bendecirte a ti. El Pentecostés, hermano, es un detonante que lleva a los débiles hombres a hacer maravillas poderosas en el nombre de Dios. Hermano, entonces entendamos que el poder de la iglesia no es un poder antropocéntrico, no es un poder humano, no está en la fuerza de la solidaridad, no está en la fuerza de los hombres que se juntan y se reúnen. Hermano, el poder de la iglesia tiene que venir de arriba, tiene que ser celestial, tiene que ser del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Solo Dios puede romper cadenas, solo Dios puede hacer milagros, solo Dios puede transformar vida. Y si nos olvidamos de buscar la gloria de Dios, nos convertiremos en una iglesia mecánica, en una iglesia humana, en una iglesia basada a los métodos y a las ideas del hombre. Pero cuando el Espíritu Santo aparece de repente y llena y bautiza y llena y glorifica, en ese momento empiezan a suceder cosas sobrenaturales, poderosas, gloriosas, que solo están, hermanos, en las manos de Dios. Entonces, la primera característica del pentecostalismo bíblico es que el poder de la iglesia no era humana. Hasta ahí estamos de acuerdo. Número 2, la segunda característica, hermanos, del pentecostalismo bíblico, dice el versículo 4, si me acompaña: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Quiero hacer énfasis en la segunda característica. ¿Cuál es, pastor? Dice el inicio del texto: ¿y fueron quiénes? ¿Y fueron quiénes? Diga conmigo, todos. En teología, hermanos, a esto se le conoce como democratización del Espíritu. Democratización del Espíritu. ¿Qué es eso, pastor Manuel? Aquí hay un principio que es una característica del pentecostalismo bíblico. Hermano, Dios no dejó fuera a nadie. Dios quiso demostrar que en este tiempo de la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo es para todos. Y explico. La primera característica fundamental del Pentecostés, hermanos, es que la llenura del Espíritu Santo es para todos. Dios está pensando en ti y Dios quiere llenarte a ti también. Algunos en teología lo llaman democratización del Espíritu, porque viene del griego demos y del griego cretín, que significa pueblo y gobierno. Es decir, el gobierno de Dios sobre el pueblo. Déjele explico. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no podía venir sobre el pueblo. El Espíritu Santo no podía venir sobre la gente del vulgo. De hecho, el Espíritu Santo era exclusivo para 3 funciones en el Antiguo Testamento. El Espíritu solo podía descender sobre los profetas, solo podía descender sobre el sacerdocio y solo podía descender sobre los reyes cuando eran ungidos con el aceite de la santa unción. El Espíritu no venía sobre la gente común y corriente, no venía sobre nuestros hijos ni sobre nuestros siervos, no venía sobre la gente del pueblo. De hecho, hermano, en una ocasión dice la Escritura que había hombres que querían ayudar y estaban ayudando a Moisés, y Moisés les dice al Señor lo que estaba pasando, y entonces vienen y le dicen: Moisés, se juntaron ahí los ancianos y están dirigiendo, y dice Moisés: ojalá Dios le diera a ellos también del Espíritu que me ha dado a mí. Hermanos, en el Antiguo Testamento el Espíritu era exclusivo solo para los sacerdotes, profetas y reyes. Pero Joel, en el capítulo 2, versículo 28, da una profecía 800 años de Cristo, antes de Cristo, y dice: pero en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, la segunda característica del pentecostalismo es que Dios no va a hacer excepción de personas.
Todo aquel que es bañado y redimido por la sangre de Cristo, todo aquel que ha experimentado el perdón de sus pecados, todo aquel que ha venido a la obra redentora del Calvario, no puede quedar fuera. Ninguno de los discípulos en el aposento algo quedó fuera del plan de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy hay mucho pueblo que no puede testificar. Hoy hay mucha gente que no anhela la llenura del Espíritu Santo. Conozco cristianos que jamás han experimentado la gloria de Dios. Dicen ser cristianos, tienen convicción en el entendimiento, pero no hay fuego en el corazón. No arde sus huesos, no arde su pasión por las almas perdidas. Muchos no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos jamás han experimentado las lenguas de fuego. Hermano, el pentecostalismo bíblico era integral. Los apóstoles no concebían la idea de un cristiano sin la llenura del Espíritu Santo. A donde iban les imponían las manos y oraban por ellos. Vemos en Hechos capítulo 19 que llega Pablo a Éfeso y había algunos cristianos ya bautizados, y Pablo les preguntó: hey, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces dice la Biblia que Pablo les empezó a hablar del camino del evangelio más excelentemente. Cuando Pablo se da cuenta que sí eran cristianos, dice que los vuelve a bautizar en el nombre de Jesús, y cuando salen del agua, dice la Biblia que Pablo les pone las manos para que recibieran el Espíritu Santo, y oró por ellos. Y cuando oró por ellos, dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cómo sabemos que fueron llenos si el Espíritu es invisible? Dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas y profetizaron. Hermano, entonces Pablo y los apóstoles no concebían la idea de una iglesia vacía, de una iglesia hueca. Ellos anhelaban la llenura del Espíritu Santo para todo nuevo creyente. El Pentecostés es un milagro con propósito. El Pentecostés no es un milagro vacío. El Espíritu es quien habla por medio de nuestra lengua. El Espíritu es quien habló, y por eso el entendimiento queda vacío. El Pentecostés da inicio a un ejército de profetas que hablan por medio del Espíritu lenguas angelicales y terrenales para hablarle al pueblo lo que no conoce. Oh, recuerdo un testimonio de Oral Roberts. Hermano, este predicador en una ocasión, cuando Dios lo estaba usando a Oral Roberts, fue a predicar a la Unión Soviética. Le pusieron un traductor. Oiga, hermano, y el traductor tenía miedo al socialismo, tenía miedo al comunismo, y no estaba interpretando en ruso lo que Oral Roberts estaba hablando en inglés. Entonces el Espíritu Santo lo toca y le dice que ya no te traduzca más, y Oral Roberts lo hace a un lado y él sigue predicando en inglés. Oral Roberts terminó predicando en inglés, pero él no se dio cuenta, mi hermano, que no estaba predicando en inglés. Él pensaba en inglés y hablaba en inglés, pero la gente estaba escuchándolo hablar en ruso y en otro dialecto ruso, porque en ese momento el Espíritu Santo obró en ellos y cientos se convirtieron aquel día, porque el Espíritu Santo, hermano, a través de esta experiencia toma el control del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Primer característica bíblica, hermanos, no es del hombre, no la estoy inventando yo, usted la está leyendo. La primera característica del pentecostalismo bíblico es que el poder es de Dios. La segunda característica es la democratización del Espíritu. El Espíritu es para todos. La tercera característica, antes de ir a la tercera, hermano, antes de ir a la tercera, es para todos. Dice Hechos 2:39, si lo pone, hermano. Hechos 2:39 dice, hablando el apóstol Pedro, dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, pero también, hermanos, para los que están lejos, también para todos. Mire lo que dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios? ¿A cuántos Dios los llamó? Levante la mano los que son cristianos. Entonces la promesa es para ti. El Espíritu te anhela a ti. Es una democratización del Espíritu. La tercera característica, hermano, del pentecostalismo bíblico la encontramos, hermanos, en los versículos 5 y 6. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía, aquí está la parte importante, les oía hablar en su propia.
Oiga, hermano, los discípulos solamente hablaban griego y hablaban griego y arameo. Pero les oyeron y les escucharon hablar la gente en 17 dialectos. El pentecostalismo no es un milagro hueco ni vacío. Escuche lo que le voy a decir. La tercera característica del pentecostalismo bíblico es que el pentecostalismo bíblico tiene visión misionera. Diga conmigo, el pentecostalismo bíblico tiene visión misionera. Hermanos, el Pentecostés siempre estará conectado al evangelismo y a las misiones. El poder que Dios da en el Pentecostés no es un lujo. El poder que Dios da en el Pentecostés no es para nosotros mismos. El poder que Dios da en el Pentecostés tiene una visión para los perdidos, tiene una visión para los que están lejos, tiene una visión misionera. Nunca jamás ha habido tantos misioneros al mundo como los misioneros, aquellos miles de hombres y mujeres que se enlistaron después del avivamiento de la calle Azusa, porque después del avivamiento de Azusa Street, hermano, nacieron más de 3,800 hermanos misioneros que viajaron a todas partes del mundo diciendo: no sabemos qué está pasando, pero hay una ciudad allá en California donde Dios visitó, y la gente que se acerca a 1 kilómetro de aquella bodega no pueden más que arrepentirse y empiezan a hablar un lenguaje extraño por el poder del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo se enlaza. Note cómo el Espíritu Santo enlaza en las Escrituras inmediatamente el milagro del Pentecostés de Hechos 2:4 con las personas y los lenguajes de todas las naciones bajo el cielo. Escuche esto. El primer gran logro del Pentecostés es que se rompió la barrera del lenguaje. El principal estorbo y la más grande barrera cuando hablamos de misiones es el lenguaje. Aún existen miles de idiomas donde la Biblia no está traducida, y aún existen miles de dialectos en el que la gente ni siquiera ha escuchado, hermano, en su idioma el evangelio de Jesús. Todavía en pleno 2023 las lenguas y los idiomas son una barrera, pero aquel día del Pentecostés se rompió la barrera del lenguaje, porque en medio del bautismo y en medio de la llenura del Espíritu Santo, los 120 empezaron a hablar 17 lenguas que ellos no conocían. Aquí tenemos una muestra de que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, no hay nada que impida que los impíos y los inconversos puedan recibir de la gloria de Dios. El Espíritu Santo puede romper cualquier barrera a la hora de hablar de misiones. Aleluya. El Pentecostés nos enseña que cuando nos entregamos a Dios y Él nos llena, Él se encarga de lo difícil. Lo sobrenatural viene de parte de Dios. Lo fundamental y lo humano es nuestro, pero las grandes barreras solo las puede romper el Espíritu Santo. Esta fiesta fue diferente aquel día, porque en el pasado, hermano, las fiestas del Pentecostés, los judíos venían solamente a traer los primeros frutos de la cosecha, pero aquel día la iglesia del Señor le mostró al Padre los primeros frutos, pero de almas ganadas con la predicación de Pedro. Hablar de Pentecostés es hablar de otro nivel. Hablar del Pentecostés es hablar de la gloria de Dios. Pentecostés es hablar del poder de Dios. Pentecostés es hablar de la intervención del Espíritu Santo en los planes divinos del Señor. Hermano, hablar del Pentecostés es ponerse de pie. Hablar del Pentecostés es hablar de otro nivel, y no porque los pentecosteles estemos locos, sino porque después de la encarnación no ha habido otro acercamiento más glorioso de la divinidad que el día del Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino a los hombres, no para estar con nosotros, no para estar fuera de nosotros, sino en nosotros. Porque el día del Pentecostés los judíos recordaban tres cosas. El día del Pentecostés los judíos recordaban, hermano, los primeros frutos de la cosecha. Recordaban su inauguración como nación en el monte del Sinaí. Y la tercera cosa que ellos recordaban era el otorgamiento de la ley, preservada en 2 tablas, hermano. Por eso se vestían de blanco para bautizar a los prosélitos. Pero aquel día del Pentecostés la iglesia cambió todo, porque sí presentaron fruto, pero no de la cosecha
de la tierra, sino los primeros frutos de almas que se convirtieron por la predicación de Pablo, de Pedro. Aquel día la iglesia recordó no solamente la inauguración de la nación de Israel, sino que aquel día la iglesia fue inaugurada su propia nación, con su propio sacerdocio y su propia nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Y mientras que Israel recordaba el otorgamiento de la ley, ese día Dios nos otorgó de su espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante, hermano. O sea, mientras que había tres propósitos en el pentecostalismo judío: la cosecha, celebrar su inauguración como nación y recordar el otorgamiento de la ley. Es lo que hacían los judíos. Y por último, bautizaban en aguas, vestidos de blanco, a los prosélitos gentiles que habían aceptado el judaísmo. La iglesia ese día presentó a Dios los primeros frutos de almas. La iglesia fue inaugurada como una nación santa. La iglesia recibió el Espíritu Santo y la iglesia fue bautizada no en agua, sino con el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pentecostés es hablar de la gloria de Dios. Si va conmigo, hermano, en el versículo 9 dice la Biblia que en un momento, hermano, en un soplo de Dios, 17 pueblos. ¿Cuánta gente iba a Jerusalén, hermanos? En aquella fiesta se estimaba que llegaban a subir hasta 2 millones de personas. Oiga, hermano, y habían subido judíos de muchas partes del mundo. Dice el versículo 9, hermanos, Hechos 2, versículo 9, dice que comenzaron a hablar lenguajes que ellos ni conocían. ¿Quiénes? Los habitantes de Jerusalén, los apóstoles, los discípulos. Dice: partos, medos, elemitas, los que estaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia. Dice el versículo 9, hermanos, dice: en Frigia, Pánfila, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos. Dice el versículo 11, dice: cretenses, árabes, los oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y dice el 12, hermano, qué interesante es el 12. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, hermanos, se sorprendieron, porque en un instante y al mismo tiempo 120 hombres que se les aparecieron lenguas como de fuego, empezaron a hablar 17 lenguas, 17 lenguajes, las maravillas de Dios. Y ellos se quedaron atónitos, se quedaron perplejos, porque ese día se rompió la barrera del lenguaje. La barrera que Dios puso en la torre de Babel era solucionada ahora con la gloria del Espíritu a través del bautismo en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. No hay barreras a la hora de hablar de Cristo. No hay barreras a la hora de ir a las naciones, porque cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, el lenguaje se encarga Dios de él. Cuarta característica bíblica del Pentecostés. Número 1, el Pentecostés nos enseña que el poder de la iglesia no es humano. Número 2, nos enseña la democratización de la iglesia. El Espíritu es para todos. Número 3, nos enseña que el Pentecostés está ligado a las misiones. Número 4, hermanos, la Biblia nos enseña que el Pentecostés bíblico produce cambios internos, cambios intrínsecos. Vaya conmigo al versículo 14 si me acompaña. Hechos 2, versículo 14. Aquí tenemos el segundo gran resultado del Pentecostés. Dice el verso 14: entonces ¿quién, hermanos? ¿Entonces quién? Pedro. Hermano, el segundo gran resultado del Pentecostés es que se producen cambios internos, intrínsecos. El poder de Dios viene a la vida de las personas. Dice el versículo: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Dice entonces Pedro. A mí me gusta y me llama la atención decir: ¿quién? Pedro. Y otra vez: ¿quién? Pedro. Está de pie, sí, ¿ante quién? Ante 3,000 personas que se van a convertir, hermanos, sin contar mujeres ni niños, porque solo se contaban los varones. Pedro, ¿ante quién? Ante 3,000. ¿En dónde? En Jerusalén, en la capital de la teología y del conocimiento bíblico y del Tanakh. ¿Quién?
Pedro, ¿cómo que Pedro? Sí, el mismo Pedro que 53 días antes del día del Pentecostés, aquella noche de aquel viernes, maldijo y negó a Jesús porque tuvo miedo delante de solo una criada. Pero ahora ya no está solo la criada, ahora hay 3,000 personas que lo están escuchando. Ahora no tiene miedo, ahora no es un cobarde, ahora no tiene miedo a la muerte, ahora está lleno del poder, ahora está lleno del Espíritu Santo. Se puso de pie junto a los 11 y ahora Pedro comienza a predicar sin temor. El temor no nos puede ayudar en la obra de Dios. El temor no tiene parte ni suerte en la iglesia de Cristo. Por temor a la muerte la gente se vuelve esclava. Por temor a la muerte Israel pasó 400 años esclavo. Pablo nos enseña, hermanos, en la escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pedro aquel día se puso de pie y comenzó a escribir, empezó a predicar con poder las escrituras. Dice Hebreos 2:15. Hebreos nos enseña una tremenda verdad, y es que cuando la iglesia tiene miedo a la muerte, la iglesia es esclavizada. Con dolor miré 2 años de la pandemia ver a una iglesia temerosa y llena de temor, y no quería morir. 2 años estuve predicando en contra del temor, porque, hermano, la iglesia de Cristo, si hay algo a lo que no le debería de tener temor, es a la muerte. Porque nuestras vidas están escondidas en Cristo y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. El cristiano no le tiene temor a la muerte, porque para nosotros la muerte solo es un golpe que nos despierta en la presencia de Jesús. Desearía yo morir y estar en la presencia de Dios, dice Pablo, pero estoy con vosotros porque me es impuesta la necesidad. Pero en la pandemia vimos una generación temerosa, una iglesia llena de miedo y de temor, y yo sentía un celo santo. Porque entonces, ¿dónde está la convicción de nuestra redención y de nuestra salvación? Y el temor es el culpable. Dice Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, versículo 15, nos enseña una gran verdad. Mire lo que dice la escritura, hermanos. ¿Lo tiene, hermano? Hebreos 2, 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a. ¿Qué es lo que hace que exista la esclavitud? El temor a la muerte. Escúcheme bien, hermano. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro negara a Jesús? El temor a la muerte. Cuando la iglesia, hermano, recibe el Espíritu Santo, el temor se va. Escuche lo que le voy a decir. Jesús le dijo a la iglesia, Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis. ¿Sabe cómo se dice la palabra testigo, hermanos, en griego? Mártir. Jesús les dijo, y me seréis mártires en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Jesús dijo que serían mártires? Porque un mártir es el que está dispuesto a morir a causa de lo que cree y de sus convicciones. Cristo dijo que al recibir poder recibiríamos tanta convicción que estaríamos dispuestos de dar nuestra vida hasta la muerte. Aleluya. La historia dice que cuando a Pedro, hermano, lo estaban crucificando, porque a Pedro lo mataron también crucificado los romanos, y cuando lo estaban crucificando y lo clavan a una cruz, Pedro gritaba y clamaba y decían, por favor, no. Pero no gritaba que no lo maten. Decían, por favor, no me crucifiquen de pie, porque ni siquiera soy digno de morir como murió mi Salvador. Así que lo voltean y lo crucifican de cabeza, y dio su vida, hermano, por el poder de Dios, convencido de lo que había recibido aquel día del Pentecostés. Aleluya. Pedro se pone de pie, pide la palabra en Jerusalén, en el lugar donde más se conocía la palabra, donde estaban los doctores de la ley. Ahora Pedro está lleno del Espíritu, pero no tiene miedo de hablar a los eruditos. Ellos, hermanos, ahora están hablando. Cristo está en ellos. Pedro está lleno del Espíritu Santo. El temor se fue. Hombres débiles se hicieron fuertes. Hombres del vulgo y sin letras están predicando con denuedo. Por eso dice la escritura que estos hombres trastornaron el mundo. Eso es Pentecostés. Es confiar en el poder de Dios. Dice el apóstol Pablo, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 3, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hechos 2:15, hermanos, nos enseña entonces que cuando Pedro empieza a predicar, aleluya, entonces el poder de Dios empezó a fluir. Pentecostés es la llenura de Dios. Pentecostés es el clímax de nuestra relación con Dios. Cuando el Espíritu Santo nos llena, el cuerpo tiembla, hablamos lenguas, lloramos, gemimos, nos estremecemos, saltamos, aplaudimos. Algunas a veces caen, otros se quedan estáticos, pero algo está sucediendo dentro de nosotros y no es mosto, según dijo Pedro. No estamos ebrios, no estamos borrachos, sino que hemos recibido lo que Padre prometió. Hemos recibido la llenura del Espíritu Santo. No es mosto. Hay algunos que sí se mostean. Hay algunos que sí se emborrachan. Pero hay otros que parecemos cuando estamos en el altar, pero estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Estamos llenos. Oiga, hermano, no solo eran las lenguas, sino que algo pasaba físicamente que parecía que ellos estaban ebrios. Entonces dicen, estos están llenos de mosto, dice el versículo 15. Entonces dice la Biblia, ¿por qué estos están ebrios como vosotros? No están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera. Es decir, era las 9 de la mañana, la hora que el Espíritu Santo vino, hermanos. ¿Y qué sucedió aquí, hermanos? El Espíritu Santo vino y produjo cambios internos. Pedro ya no era el mismo. Entonces, hermanos, hasta aquí he dicho 4 características del Pentecostés bíblico, pero no he terminado. ¿Estamos listos para seguir? 5. La quinta característica del Pentecostés bíblico la encontramos, hermanos, ahí en las Escrituras, en Hechos 2:16, si me acompaña. Dice, mas esto es lo dicho. ¿Por quién? Esto es lo dicho por el profeta. ¿Sabe cuál es la quinta característica del pentecostalismo, hermano? Escúchelo bien, para que no se deje engañar. El Pentecostés es un hecho escritural. No fue un invento de Pedro ni de los apóstoles, sino que citaron ¿qué? Las Escrituras. Y una vez que ellos citan las Escrituras, ellos están respaldando la experiencia con algo que Dios había prometido y profetizado. Dice Hechos 2:16, esto es lo dicho por el profeta Joel. Dios siempre obra, hermanos, y Dios siempre actúa en base a su revelación. Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escuche lo que le voy a decir. Dios habla a través de su palabra y Dios se manifiesta por medio del cauce de las Escrituras. Dios respeta su palabra. Si Dios no respetara su palabra, entonces Dios no tuviera palabra. Pero Dios tiene palabra, Dios vale por su palabra. Y Dios no es que se limite. Dios nos ha dado una revelación para el hombre que es suficiente, porque Dios, hermano, se autolimita, pero solo en su palabra. Hoy en día hay denominaciones, hay iglesias, hay movimientos neopentecostales donde, por ejemplo, en un culto una persona habla una profecía y dice, así dice el Señor, y empiezan a dar palabra. Entonces a veces la palabra no va de acuerdo a la Biblia, pero la gente dice, es que es palabra fresca de Dios, es palabra nueva de Dios y hay que hacerle caso a esta palabra. No, mi hermano, séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra no pasará, y mis palabras los juzgará en el día postrero. Hermano, Dios no cambia su palabra. Dios revela en su palabra lo que va a hacer. Dice la Biblia en Amós capítulo 3, Amós capítulo 3 versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele su secreto a sus profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no habrá de profetizar? Después de la encarnación de Cristo, hermano, el Pentecostés es la experiencia más poderosa de Dios al hombre, pues da de su espíritu en nuestro corazón. El Pentecostés es posterior y subsecuente al cristianismo. Es decir, no puedo ser pentecostés si primero no soy cristiano. Primero es la regeneración, primero es la predicación, primero es la conversión, primero es el nuevo nacimiento y después es la llenura, después es la unción, después el poder. Dios quiere derramar su espíritu sobre toda carne, pero primero es el arrepentimiento y la conversión. Pentecostés nos enseña, hermanos, que Dios llena y capacita a su iglesia. Pentecostés nos enseña
que la iglesia llena del Espíritu Santo trabaja y testifica mejor. Pentecostés nos enseña que primero es el arrepentimiento y después el avivamiento. Pentecostés nos enseña que nada es imposible para Dios. Pentecostés nos enseña que Dios está pensando en todos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Pentecostés no es algo humano ni emocionalístico, sino escritural. Joel 2:28 dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando pasa eso en Hechos, Pedro dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces una profecía se estaba cumpliendo. ¿Qué significa eso, pastor? Significa, hermanos, que yo puedo descansar en buscar al Espíritu Santo, porque no estoy fuera de orden, no estoy fuera de la Biblia. Al contrario, estoy buscando una experiencia bíblica y escritural, de la cual Dios da testimonio en Hechos capítulo 2 y de la cual Dios profetizó en Joel capítulo 2. Entonces, si en Hechos capítulo 2 la gente recibió del Espíritu y dijo: esto que nos pasa no es mosto, sino es el cumplimiento de la promesa, ¿cuánto más hoy en día, en el 2023, podemos buscar la gloria de Dios y decir: esto es lo dicho por el profeta Joel? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora vamos a la sexta característica, hermanos, a la sexta característica del pentecostalismo bíblico. Número 6, escuche: el pentecostalismo bíblico, hermano, tiene un propósito para toda la familia. Aleluya. El pentecostalismo bíblico tiene un propósito para toda la familia. ¿Por qué, pastor? Porque dice Hechos capítulo 2, y vuelve conmigo, hermanos, ahí dice: esto es lo dicho por el profeta Joel, sí, pero luego ¿qué dice? En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Pon el versículo 16, hermano. Miren lo que dice la escritura, hermano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. 17. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos. Diga conmigo: mis hijos. Y sobre vuestras hijas. Diga conmigo: mis hijas. Y sobre vuestros jóvenes. Y sobre vuestros ancianos. Yo no sé si está entendiendo lo que quiero decir y hacia dónde voy. Pero Pentecostés tiene un propósito para alcanzar tu familia. Dios está pensando en tus hijos. Dios está pensando en tus hijas. Dios está pensando en los jóvenes. Dios está pensando en los ancianos. Pentecostés no es una experiencia solo para mí. Dios quiere que yo y mi casa seamos salvos, que yo y mi casa conozcamos al Señor. Pentecostés tiene un propósito para la familia. Dice la Biblia: los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos, los siervos, la sierva. Pentecostés lleva a la iglesia y a la familia a otro nivel de gloria. Pentecostés tiene que ver con no tiene que ver solo con profetizar, no tiene que ver solo con visiones, no tiene que ver solo con sueños, tiene que ver con tu familia. Dios quiere alcanzar tu familia por medio de su poder. Hablar del Pentecostés no es hablar del pasado, no es hablar de la historia, no es hablar de una temporada que ya pasó, es hablar de un tiempo de refrigerio que durará hasta la venida de Cristo. Y si el Señor no ha venido aún, entonces busquemos la llenura del Espíritu Santo, hagamos evangelista, busquemos la gloria de Dios. Aún hay ciegos que sanar en las puertas de los templos, aún hay campañas que hacer y Dorcas que resucitar, aún hay endemoniados que liberar y aún hay gente que llevar el evangelio. Pero para eso necesitamos lo mismo que necesitó Pablo y Pedro y Juan y todos los apóstoles: el Espíritu Santo. Porque cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, hermanos, los niños son llenos, los jóvenes son llenos, los ancianos son llenos. Y no hay nada más triste, hermano, que ser iglesia donde no haya una experiencia. Le digo algo: esto no es teoría ni es historia, es palabra de Dios. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y termino con esta última característica, hermanos. Sí, 7. ¿Cuál es la última característica del pentecostalismo bíblico, hermanos? Está en el versículo 21. Dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué será, hermanos? Salvo. La última característica del pentecostalismo bíblico, hermanos, es que el pentecostalismo bíblico gira en torno
a la salvación. Qué poderoso es esto, hermano. Porque Pentecostés no es solo gritar y aplaudir y hablar en lenguas y saltar y estar. No, hermano, Pentecostés es salvación. Pentecostés es avivamiento. Pentecostés es ganar a los perdidos. En pleno llenura del Espíritu Santo, Pedro levanta la voz y dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este versículo nos enseña, aleluya, lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, cuando dice el apóstol Pablo en capítulo 10:13: hay que invocar el nombre del Señor será salvo. Una iglesia pentecostés piensa en salvación. Una iglesia pentecostal respira salvación. Una iglesia pentecostal planea campañas de salvación, invierte en salvación, es osada. En las últimas 10 décadas de la iglesia cristiana, la iglesia que más ha crecido es la iglesia pentecostal. Hemos sido llamados por otros lunáticos y fanáticos y aleluyas y de otras formas, sí, pero nadie ha llevado más grande y más allá el evangelio como los pentecostales. Dice Pedro Warner, un bautista que escribe el libro Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Dice que antes de la Segunda Guerra Mundial solo había 44 millones de evangélicos en toda América. Después, hermano, de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene todo el estallido de la obra misionera en 1982, teníamos 442 millones de evangélicos en América y la mayoría de ellos, el 85% pentecostales. ¿Qué pasó? ¿Qué surgió? Pues hubo una explosión poderosa a través de las misiones en la obra misionera. Porque cuando tú le das oportunidad al Espíritu Santo, cuando tú le dejas que el Espíritu Santo te guíe, la iglesia crece, la iglesia hace explosión, aleluya. El pentecostalismo de hechos es bíblico, profético, cristocéntrico, escatológico, soteriológico, neumatológico. Pastor, ¿con qué se come todo eso? Déjeme le repito. El pentecostalismo bíblico de Hechos capítulo 2, primero, es profético. 2, cristocéntrico. 3, escatológico, profético. Soteriológico, neumatológico. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que cita las escrituras, cita predicciones proféticas, cita la muerte y resurrección de Cristo, cita la salvación del hombre y cita la obra del Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 2:28: arrepentíos. Perdón, Hechos 2:28, hermanos. Vaya, vamos a Hechos 2:28, si lo puede poner, hermano. Mire lo que dice aquí, porque dice que somos llenos de gozo con su presencia. Hechos 2:28: me diste a conocer el camino de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. El Pentecostés es eso, gozo. ¿Y por qué hay gozo? Porque hay salvación. Porque cuando alguien se convierte, hermanos, hay gozo en el cielo. Además que es una presencia que nos llena de gozo y nos fortalece ante este tremendo sermón. Dice la escritura que la gente fue arrepentida, compunjada, y le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Como aquel carcelero de Filipos que le dijo a Pablo: ¿qué haré para ser salvo? La respuesta está en el versículo 38: arrepentíos y bautícense y recibiréis. Hermano, es muy simple. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, predicamos arrepentimiento, predicamos conversión y bautismo, pero también predicamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso cuando viene el avivamiento de la calle Azusa, solo se predicaban 4 cosas esenciales para evitar divisiones entre los nuevos creyentes. Predicábamos: Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene y Cristo bautiza en el Espíritu Santo. Ese era el evangelio cuadrangular, era el evangelio completo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Versículo 38 nos da un resumen: regeneración, discipulado y ministerio. Pentecostalismo tiene que ver con una promesa del Padre. Afecta a la familia, afecta a las naciones, afecta a nuestra generación. Dice el versículo 40: sed salvos de esta generación perversa. Solo la iglesia, hermanos, escúchelo, solo la iglesia puede salvar esta generación. Pero solo la iglesia puede hacerlo si está llena del Espíritu salvo. Dice aquí, diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Vivimos en una generación perversa. La iglesia, la gente en el mundo, se está perdiendo. La gente allá afuera está perdida. La generación está perversa. Y solo la iglesia puede llevar este mensaje a esta generación
pero la iglesia tiene que llenarse del Espíritu Santo. Estoy terminando, hermano. El resultado del Pentecostés se puede ver, hermanos, en dos perspectivas. Los que se quejan por nuestra ruidosa alabanza y las lenguas que a muchos les molesta, y los 3,000 que fueron salvos, sin contar mujeres ni niños. Ante el Pentecostés solo hay dos reacciones. Para unos son locura, pero para otros es poder de Dios. Para unos es conversión, pero para otros, hermanos, es perdición. El Pentecostés nos enseña que cuando Dios está en el asunto hay multiplicación, hay salvación y hay fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Termino con el verso 42, si me acompaña. Hechos 2:42. Pentecostés es la continuidad y perseverancia de cuatro cosas: doctrina, comunión, testimonio y devoción. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la iglesia. Pentecostés es perseverar en la doctrina. No es un emocionalismo, no, es doctrina, hermano. Pero cuánta falta hace de maestros que conozcan las escrituras y nos enseñen con poder. Perseveraban en la doctrina. Número 2, perseveraban en la comunión. Número 3, perseveraban en testimonio. ¿Cuál testimonio, pastor? Pues la Santa Cena. Porque cuando cenamos la Santa Cena dice que la muerte de Cristo testificamos hasta que Él venga. Y por último, dice que continuaban en la devoción. Porque ¿qué hacían, hermanos? Oraban. Querida iglesia, Dios nos está llamando de una forma poderosa a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y hablan otras lenguas? Hoy en día, en los Estados Unidos, hermano, entre los cristianos pentecostales, se dice que solo 15 de cada 100 testifican de hablar en otras lenguas. En México, 3 de cada 10 hablan en otras lenguas. El espíritu no ha cambiado. La palabra es la misma, pero la iglesia se ha vuelto apática, mecánica, indiferente. A veces nos hace lujo prosperar, nos hace daño prosperar. A veces nos hace daño la comodidad. A veces nos hace daño tenerlo todo. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos decirle: Espíritu Santo, perdónanos, llénanos, bautízanos, derrama tu fuego sobre mi vida. No hay nada más triste, hermano, que no anhelar el poder del Espíritu Santo, que no anhelar recibir la unción del Espíritu Santo. A veces el problema más grande, hermano, es que ni siquiera sabemos por qué Dios quiere llenarnos, quiere bendecirnos, quiere tocarnos, pero Él quiere hacerlo. Hoy te di una enseñanza en forma de predicación, te di 7 características bíblicas del Pentecostés. Esto tiene que despertar un interés en ti por ser pentecostal, por buscar el poder, por buscar al Espíritu, por buscar la gloria, que Dios quiere hacerlo. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Póngase de pie. Cierre sus ojos unos momentos, hermano. Escuche lo que le voy a decir. Jesús te ama y Jesús está pensando en ti. Pero si en esta tarde, hermanos, escúcheme, si en esta tarde hay alguien que nos visita, nunca ha recibido a Jesús en su corazón, crees en Él, simpatizas, pero te apartaste, estás lejos, estás frío. Si hay alguien en esta hora que nunca le ha dado su vida a Cristo, alguien te invitó, alguien te trajo, sí, pero tú sabes que si esta noche mueres,
Tú sabes que si en este momento tú mueres, ni siquiera sabes si eres salvo o crees que te vas a perder. Pero yo quiero invitarte esta tarde a que tú le entregues tu vida a Jesús, a que tú le entregues tu corazón a Cristo. Cierre sus ojos, hermano. Incline su cabeza. Todo mundo baje sus manos. Escuche lo que voy a pedir. Si hay alguien, hermanos, que nos visita, que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, pero la palabra de Dios te tocó, te habló el Señor y tú dices: yo necesito a Jesús, pastor. Si hay alguien que le quiere entregar su vida a Jesús, si hay alguien que necesita a Cristo, hoy es el día de tu salvación. Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús, por favor, levante su mano y bájela. Habrá alguien que quiere darle su vida a Cristo. Solo levante su mano y bájela. Habrá alguien que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón. Hoy es el día. Te hablo a ti que nos visitas, que quizás no eres hijo de Dios, que quizás no eres cristiano. Si hay alguien por última vez que quiere darle su vida a Jesús, solo levanta tu mano y bájala. Si no lo hubiese, hermano, quiero hablar entonces a la iglesia. Así con sus ojos cerrados, quiero que levante la mano. Nadie abra los ojos, todo el mundo esté orando. Quiero que levante la mano todos aquellos, hermanos, que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo, no hablan en lenguas. Por favor, levante su mano y bájela, sin ninguna pena, hermano. Por favor, levante su mano. Si usted nunca ha hablado en lengua, no tiene el bautismo. Gracias, hermano. Ahora levántela los que sí tienen el bautismo, los que Dios los ha bautizado, los que hablan en otras lenguas. Levántela, por favor. Dios les bendiga. Bájela. Hoy Dios quiere llenar la iglesia, hermano. Y yo vengo a decirte que el bautismo es para ti. Solo hay una forma que la iglesia pueda seguir adelante, hermano, pero que pueda seguir adelante en lo que Dios quiere que seamos. Y es que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Yo quiero orar antes de pasarlo al altar. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Jesús, y tu palabra es verdad. Señor, yo no puedo hacer más de lo que solo tú puedes hacer. Anhelo ver una generación encendida y anhelo ver estos jóvenes llenos del fuego, Señor. Anhelo ver esta iglesia con un avivamiento en sus vidas, pero solo tú y ellos, Señor. Solo ellos pueden abrir el corazón. Solo ellos son los que pueden anhelarte, Señor. Solamente ellos pueden desesperadamente decir: te necesito, Jesús. Yo quisiera invitar, hermanos, a todos aquellos que anhelan ser llenos del Espíritu Santo, venir a este altar. Venga, hermano, venga aquí de pie. Y cuando llegue aquí, usted solo ore en el entendimiento, en español, en inglés. Ore y hable con Dios. ¿Cuántos anhelan ser llenos del Espíritu Santo? Si Dios habló a su vida, hermano, venga a este altar, porque la palabra era para ti. Hay un viejo coro, hermano, no sé si alguien puede ayudarme a cantar. Espíritu de Dios, llena mi vida. ¿Te lo sabe, Roberto? No sé, Daniel. Espíritu de Dios, llena mi vida, lléname, lléname, lléname. Dios está tratando todavía, hermano. Mire, todavía no empiezo a ministrar. Dios está tratando con su corazón. Si usted anhela ser llena del Espíritu Santo, no se quede ahí. Pase, porque es un acto de fe y de testimonio público de que Dios habló a tu vida y que tú necesitas el toque del Espíritu Santo. Usted pasó, levante sus manos.
Algo va a pasar poderosamente, hermano. Pero ahora quiero hablar a aquellos que no hablan en lenguas, hermano. A los que no hablan en lenguas te pregunto, ¿no te interesa? ¿No lo anhelas? ¿O tienes miedo? Porque Él te anhela a ti. Él te anhela a ti. Si Dios habló a su vida, venga al altar, hermano. Este altar debería de llenarse con gente hambrienta y desesperada por Dios. Es tiempo de quitar las caretas, hermano, y la apariencia, y decirle: Dios, yo te necesito. Yo estoy desesperado por ti. Yo estoy desesperado por ti. Cierre sus ojos, levante sus manos. Padre, oh Ramashama y Kanda la Rabasi, llena mi vida. Antes de empezar a ministrar, ¿por qué no lo canta un momento? Vamos a ayudar al grupo, vamos a entonarlo. Llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Levante sus manos. Con tu presencia, lléname. Con tu amor, lléname. Escucha la voz de Dios. Sal de tu lugar, ven al altar. Dios te va a tocar, Dios te va a llenar. Dios va a bendecir tu corazón, Dios va a bendecir tu vida. Lléname, lléname. Algo poderoso se va a soltar esta tarde, hermano. Dice el Señor: prepárate, voy a tocar tu corazón, voy a llenar tu vida.